Buenas, buenas. Aquí resolviendo unos desafíos que nos traen las redes, porque no sabemos por qué no nos permiten abrir nuestro vivo desde el perfil nuevo de Sagrada Llama, ni tampoco del mío, de Chandra Durga Alma Canal. Así que improvisamos y estamos abriendo desde este perfil, acá dándole eso para que pueda salir también desde el perfil de Sagrada Llama. Así salimos ambos en las dos cuentas. ¿Silenciaste? Bueno, ahora sí. Nos pusimos un poco nerviosos por la situación de las redes y de no poder salir. ¿Querés que lo corra un poquito? Ah, bueno, pasemos, si se puede bajar esto, no. Bueno, salimos así para que pueda salir por Sagrada Llama. Gracias. Espero que puedan ir llegando, se puedan ir sumando. Vamos a esperar unos minutitos. Igual después seguramente lo vamos a compartir también desde el perfil de Chandra Durga para que pueda llegar a todos. Se nos hizo un poco tarde, ¿Y qué hora es? pero más vale tarde que nunca. Sí. Bueno, yo me puse nerviosa, entraron los calores, así que aprovechamos estos minutos que se van sumando para respirar un poquito y volver aquí a presente. Ah, eh. Bueno, nos siguen sumando, qué hermoso que hayamos podido hacerlo. Creo que esto está muy vinculado también con ciertas resistencias. Yo he hecho muy poquitos vivos desde mi cuenta, creo que han sido 3 o 4 máximo. Me ponen muy nerviosa los vivos, es algo que me cuesta. Y cada vez que he hecho un vivo me ha ocurrido esto de que me pongo muy nerviosa, pero nunca me ha pasado que en Instagram directamente me diga que no es posible eh, en la transmisión. Y me alegre, me siento muy orgullosa de que lo hayamos podido trascender y hayamos encontrado esta opción. Así que bueno, creo que está bueno comenzar, más allá de que se van a ir sumando personas, todo va a quedar grabado, así que está bueno que podamos aprovechar el tiempo ya que estamos comenzando más tarde. Hola Marco. Hola Chandra. Hola a todos. Qué hermoso. Siento emoción de contar mi historia, siento un poco de ansiedad también porque siento y sentimos que es un montón lo que nos pasó. Realmente en el tiempo cronológico parece que no es mucho tiempo, más en la intensidad del proceso transitado sí lo es. Hoy estábamos a la mañana tomando mate, ahora estoy tomando mate. Estábamos compartiendo bajo el sol, haciendo ceremonia en el muelle y luego de unos momentos de conexión y de meditación empezamos a hablar de qué queríamos compartir, ¿no? En este vivo, porque la idea no es que sea más de una hora, y decíamos en una hora qué es lo que sentimos que sea el inicio de esta historia. Y nos damos cuenta de que no va a entrar dentro de un solo vivo, así que seguramente vamos a estar abriendo otro vivo la semana próxima, quizás el mismo día, el miércoles. Espero que resolvamos el tema de poder abrirlo desde nuestro perfil nuevo. Bueno, iniciamos. Iniciemos. Esto está pensado
para que sea una meditación también, Ujú. no solo una simple recitación mecánica de lo que hemos vivido hasta hoy o hasta donde lleguemos, narrar, contar, sino también una activación de espejos, una conmoción de corazones. Bienvenidas a las personas que van llegando y un realmente sentirnos caminando en caminos paralelos y la medicina que eso puede traer. Sí, bueno, ojalá que sí, ojalá que pueda llegar a los corazones y que nos puedan sentir. Creo que eso es lo más importante, que nos puedan sentir más allá de poder comprender todo lo que nos fue atravesando este tiempo. Bueno, encontramos el inicio para contar nuestra historia, como el momento en el que nos conocimos físicamente en esta encarnación, que fue en un encuentro de Viernes Venusino, que son encuentros de Tantra que organizo hace algunos años, los días viernes, y, y Marco llegó a ese encuentro junto con una amiga amorosa con la que se vinculaba y con la que después seguiremos contando porque cada detalle de la historia tiene como ramificación. Y, y la verdad es que cuando nos encontramos, cuando nos conocimos físicamente, no, no nos reconocimos. No hubo reconocimiento de llamas, de intensidad de amor. En ese momento simplemente me cayó muy bien Marco, me pareció un ser muy lindo, muy hermoso. Y, y hay algo que me encanta, que no es muy común que ocurra en los encuentros de Tantra. Ala, te amamos. Ya contaremos el detalle de tu magia en esta unión. Y, y que tiene que ver con... Ay, me distraje. No sé hacia dónde quería ir. Era un detalle importante. Del viernes de Lucino. Nos Ah, conocimos, pero no nos no nos reconocimos. reconocimos esto. Que él me cayó muy bien y lo que decía es con respecto a los encuentros de Tantra que me parecía súper interesante la energía que traía Marco como varón abierto a vincularse con otras personas. Tenía una apertura que no es común que ocurra en los encuentros y que enseguida me maravilló, me entusiasmó mucho, siempre me entusiasma que lleguen. No, no nos reconocimos. Pero acá va a contar su parte de Marco, cómo es que llegó a los encuentros de los viernes venusinos. Siento que tal vez estamos medio nerviosos porque es la primera vez que lo compartimos tan públicamente y que hayan cosas que ya hemos hablado y repasado y hasta ensayado un poco, pero creo que a medida que vayamos recontando la historia va a ser cada vez más orgánico y van a haber cada vez más detalles divertidos para mencionar. De mi parte, yo, ¿por dónde empezar? Venía de un despertar, de un viaje muy, muy, muy intenso a México y en ese viaje yo era poliamoroso antes, entonces tenía mucha disponibilidad y apertura sexual. No significa que conformaba un estereotipo de lo que es una persona poliamorosa. Yo tenía mi propia forma de ver, de pensar, de filosofar el poliamor, de practicarlo, pero con los años, tuve unos 3 años y medio de poliamor, adquirí experiencias vinculares con distintas personas. Y, y cuando fui a ese viaje, eh, hubo un clic que me hizo darme cuenta que si existe, por ejemplo, la alimentación consciente, si existe la ejercitación, la danza consciente, todas las cosas conscientes que podemos conseguir hoy, también tiene que existir la sexualidad consciente. Y inmediatamente cuando volví de ese viaje pensé, ¿qué onda?
como, ¿dónde voy a aprender? Ya sé alimentarme conscientemente o estoy tratando, ¿no? Pero ¿qué es vincularme amorosamente, conscientemente? Este, y empezó a llegar una palabra que es tantra. Empezó a llegar así como, a llegar como en oleadas, una voz que me decía tantra, tantra, tantra. Y yo no sabía nada del tantra en ese momento. No tenía como un acercamiento previo. Lo único que sabía era lo que sabe toda la gente que no tiene ningún acercamiento al tantra, que es como una especie de preconcepto, prejuicio. Y en ese momento estaba vinculándome con una persona y le pregunté como, che, ¿conoces a alguien que haga tantra? Y me dijo, sí, creo que Dan Semilla se dedicaba a eso, pero no me acuerdo ya, hace un montón de años. Busqué tu perfil y lo encontré. Y en cuanto entré me llamó mucho la atención lo que vi. Sentí que había un nivel de intensidad vital en las publicaciones y en las cosas que subías que yo no estaba acostumbrado a evitar porque venía de otros ámbitos, ámbitos no tántricos, ámbitos no tan involucrados e invertidos en la búsqueda de la espiritualidad y de la ampliación de la conciencia y la sensibilidad. Entonces, no, olvídate. Ojalá que me puso. O sea, me parecía muy interesante, pero yo tengo una cosa con la admiración y inmediatamente cuando veo a alguien que sabe mucho de algo que yo no sé, admiro a la persona y la pongo en un pedestal. Entonces, en ese momento, en un principio, no era posible, o sea, ni entraba en mi mente la posibilidad de que pudiéramos vincularnos, ya de entrada, como la edad, ¿no? Eso es algo que en general no, digamos, vos ves a alguien, a una persona hermosa que tiene una edad totalmente distinta y ni se te ocurre por la mente decir, a ver, ¿qué onda? ¿Podemos charlar? No, ni se te pasa. Entonces a mí me pasó eso, que ya inconscientemente había bloqueado la posibilidad de que nos conociéramos. Y además yo venía de un ámbito en donde también me tiraba abajo y pensaba, esta persona ni loco me va a querer conocer a mí, como que no tengo nada para aportarle. Este, realmente soy como un muchachito que va a la facultad de filosofía y no tiene mucha experiencia de vida y está esta persona que vive en medio de la naturaleza y organiza encuentros y círculos de tantra y entonces eso también era una idealización, obviamente. Pero yendo a lo concreto, porque esto se puede extender Un más y montón. más y más y más, este, decidí ir a un viernes venusino, a ese primer viernes venusino con una amiga con la que me vinculaba. Y le dije a mi amiga de ir porque tenía ganas de como ahondar y ella estaba metida como en lo espiritual. Entonces se sumó, fuimos juntos y pasó algo muy loco, que fue que por primera vez en un encuentro de un viernes venusino, en un encuentro de tantra, había más hombres que mujeres. Sí, eso es muy particular. En general, en los encuentros de espiritualidad sucede que hay más mujeres que hombres y en los de Tantra, en general, por lo menos en los que yo organizaba, era algo que ocurría siempre, mucha diferencia entre las mujeres que había y los varones. Y en esa ocasión fue al revés. Entonces, Marco había que realizar una actividad en duplas y, y le tocó laborar con un hombre mayor, ¿sí? Que tuvo una resistencia inmediata con no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, como medio pánico, así. Y Sí, Marco como tuvo una respuesta amorosísima y hermosa. fue muy raro porque el señor no quería hacer la actividad conmigo, era una meditación tántrica
como donde nos acostábamos en el piso, ¿cómo ponerlo? Nos Sí, sí, acostábamos en el con piso las piernas abiertas. con las piernas entrelazadas. Sí. Y íbamos haciendo como una respiración de activación de la Kundalini. Y terminaba como en un abrazo eso. Y el tipo tenía como, o sea, un poco de, que es algo que la mayoría de los hombres tenemos en algún punto, como esta cosa de rechazo hacia una vinculación, como imaginarme que puedo quedar como un gay o algo así. Claro, ¿No? como si eso estuviera mal. Sí. Como si no hubiera otra manera de poder acercarte íntimamente, amorosamente a otra persona, ¿no? De tu mismo sexo. Bueno, pero Sí, no, nos no, estamos metiendo en algo divertido que no. sí, hay tantos detalles. Él vino a ese encuentro y fue hermoso porque este hombre se abrió también. Quiero aclarar esto, porque terminaron realmente en un abrazo que está en una foto, porque ese día hubo un fotógrafo que sacó fotos que me quedaron guardadas y él está en una, sí, están los dos abrazados hermosamente. Después prometo que la voy a compartir. Así que fue muy hermoso y muy sanador. Fue muy sanador seguramente para este hombre también. Y bueno, y a mí me pareció hermoso toda la vibración que tenía Marco. Y como dijo, a mí en ese momento realmente no me atrajo, me pareció hermoso, me atrajo desde otros lugares, pero era como, bueno, tiene una edad re chiquito, o sea, no es que yo pensé, ay, me gusta, pero es chiquito. No, ni siquiera, porque era como impensable realmente. Y Marco volvió a los 6 meses, al viernes venusino, compartiendo esto de que había sido muy fuerte para él ese movimiento de ese encuentro, porque nunca había tenido un encuentro como ese, una actividad como esa y un encuentro como el que tuvo. Y, y participó de ese encuentro que fue muy hermoso. Tuvimos un acercamiento un poco, ¿no? Como empezamos a tener un Un acercamiento, baile. un baile, un Sí. abrazo, unas risas, pero de nuevo, nada más que eso. Pero se anotó en la formación que yo iba a brindar, esto habría sido cuando junio del No. 2022, En realidad era el 2022 y vos empezaste a publicitar que en enero que del en enero siguiente del año. 2023 iba a haber una inmersión formativa en Tantra. Pero ¿cuándo fue que vos te notaste? No me acuerdo, fueron unos Yo me meses anoté antes. en noviembre. Ah, bueno, Noviembre. pensé que Pero había sido antes que te habías anotado. Parece que sí, ¿eh? En octubre, noviembre ponele. empezamos a hablar, me parece, no en diciembre. Bueno, estamos recordando. Él se notó en esa formación bastantes meses antes porque yo empecé a difundir esa formación, que era una inmersión de 10 días, la primera vez que realizaba una inmersión de tantra, un retiro de tantos días, en otro lugar que no fuera el Delta, además. Lo realicé en Córdoba, en Tras la Sierra. Y él se anotó y me acuerdo que me puse contenta porque esto que les mencionaba, de que es una energía de un varón muy abierta, muy sensible, y me encantaba que se pueda sumar y que pueda nutrir ese grupo, ¿no? De nuevo, nada más, ¿eh? Y ahí sucedió que en esos siguientes meses, no me acuerdo si fue un mes después, tengo una charla, ¿querías compartir algo? No, decido. Eh, tengo una charla, Porque son dos líneas sí, temporales sí, que no podemos cubrir al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde vas pero primero? les cuento mi parte y después cuenta Marco la suya. Ok, Hola Mariela, hola Sofi, hola, hermosas, amor, bienvenidas. amor. Entonces, sucede algo muy mágico. En el 2022, en noviembre, hay un eclipse con Sol en Escorpio, Luna en Tauro. Un día que fue intensísimo, un 8 de noviembre, miren, me acuerdo. Me acuerdo que todo el día sentí esta energía pesadísima. Y llega una amiga a la tarde a visitarme, Urumanta, hermana de mi alma, que tiene su llama gemela con la que comparten hace muchos años. Y familia Turga, les amamos. Llega ese día y empezamos a hablar como solemos hablar con ella, mucha bruja, ¿no? Las brujas hablando y moviendo la energía. Y le cuento una situación muy particular que había vivido con mi pareja anterior, también beso y abrazo a ese. Le cuento que en ese vínculo que había sido hacía un año atrás, había tenido una situación particular. Fueron un montón de situaciones particulares, pero
había una situación que fue que en un momento en el que estábamos haciendo el amor con él, se me abre, en un trance, ¿sí? Se me abre una memoria que yo ya venía compartiendo hacía unos años en las redes, que es un recuerdo de una vida pasada, como una shipiba, ¿sí? Es una nativa de Perú, ¿sí? En el que compartía medicina, ayahuasca en la selva, y ay, quiero contarles y quiero leer lo que escriben, amiga. Eclipse solar en Escorpio, o sea, luna nueva en Escorpio. Claro, debía ser luna nueva en Escorpio, ala. No me acordaba de ese dato, pero por lo que decís debe ser así. Y, y en ese momento empiezo a entrar en un trance. Me solía pasar bastante seguido que en ciertas situaciones empezaba a, como si se abriera una línea de tiempo y yo me conectara con esas memorias de esa vida pasada. Haciendo el amor con mi compañero, entro en esa memoria que fue fuertísimo porque no podía salir y me veía en la selva y sentía algo que me pasaba muy seguido, que es como que sintiera que las personas, la energía de Perú, de Pucallpa, de esta zona, me llamaba. Esto ya me pasaba hace años y a mí me daba mucho miedo, ¿sí? No lo voy a abrir ahora esto porque es muy largo, pero me generaba miedo y al mismo tiempo nostalgia, ¿sí? Y me acuerdo que empecé a llorar porque me quería ir de esa situación y no podía, y mi compañero lo empiezo a ver y siento que tiene otra cara, que es otra persona, que tiene otra energía. Me acuerdo que lo echo de la habitación, se va, le digo que necesito estar sola, tardo un rato largo en volver de ese trance a ese presente en la isla, estábamos en otra casa acá en la isla, y luego cuando hablamos sobre esto, él me cuenta que él sintió que estaba encarnando otra energía y que esa energía me traía un mensaje que era que me estaba esperando un hombre en Perú, ¿sí? Yo en ese momento no conecté con nada más porque yo estaba muy conectada con él y todo lo que sintiera que me alejaba de él era algo que no quería prestar atención. Yo lo dejé ese mensaje, ¿no? El mensaje lo vuelvo a traer para que no nos olvidemos porque es importante, te está esperando un hombre en Perú. Me acuerdo que me dijo, tenés que ir a Perú. O sea, me lo dijo con un énfasis. Y yo le dije, sí, ya sé que tengo que ir a Perú, en algún momento lo haré. Volvemos en la línea de tiempo un año después, charlando con mi amiga en el eclipse de Sol en Escorpio, luna nueva en Tauro, o sería, bueno, no sé, En Escorpio. en Escorpio también, en luna nueva en Escorpio. Estoy hablando con mi amiga, escorpiana también, que cuando le cuento esta situación me dice, hermana, sí, ¿cómo no entendés? Me dice, esa persona que está esperando es tu compañero, tenés que ir a Perú. Y yo después de años de saber que es algo que debía hacer, que sentía que tenía que hacer ese viaje para reencontrarme con esa parte de mi historia álmica, en ese momento me cae la ficha y le digo, sí, tenés razón, voy a ir a Perú y lo decido y le digo, después de la inversión que voy a dar en enero del siguiente año, me voy a ir a Perú a hacer ese viaje. Un mes después de esa charla, recibo un mensaje de Marco, este chico que vino 2 veces, un encuentro venusino, que se anotó en la inmersión de enero, diciéndome, yo estaba cocinando, me acuerdo, una noche en la isla, diciéndome, Dan, en ese momento me llamaban Dan Semilla, Dan, necesito que me digas cuál es la tribu, esa con la que conectás de tu vida pasada, o algo así me dijo, pero me dijo esa palabra, necesito saber. Bueno, que para mí fue loquísimo. Esta persona, ¿por qué necesita esto? No, no te conozco, o sea. Y le pregunto, me acuerdo que riendo le mando un audio, le digo, yo te cuento por qué, cuál es esa tribu, si vos me contás por qué necesitas esto. Y me manda una foto del lugar donde se encontraba en Cusco, Perú. Bueno, Ahí tenés tu lugar. bueno. En ese tiempo yo estaba en una búsqueda. Eso fue el 2023, 22. 2020, fines de 2022. No sabía muy bien qué hacer con mi vida, estaba explorándome, todo lo que iba cultivando sentía que se caía a los pedazos porque ya no me interesaba. Yo estudiaba en la universidad, estudié dos carreras distintas y llegaba el verano y sabía que me tenía que ir de mi casa, como no iba a poder estar en el verano durante todo enero, todo febrero, ahí
esperando a que empiece de vuelta el periodo facultativo. Yo soy capricorniano, entonces me cuesta un poco divertirme cuando no tengo tareas y trabajos para hacer. Así que sabía que me tenía que ir de viaje. Entonces tenía planeado hacer un viaje, yo tengo ascendencia judía y bueno, a los que son parte de la comunidad les pagan un viaje a Israel si quieren. Es todo un proceso, ¿no? Seguramente algunas personas ya saben algo de esto. Y yo lo iba a hacer. Mm. Y estuve todo el año haciendo unos trámites porque quería ir a Israel, porque no sabía qué más hacer con mi vida, honestamente, no porque quería irme para allá. Y, y de repente me dicen en noviembre, octubre, me dicen no hay más vacantes. Como un par de meses antes de que empiece, de que termine el periodo facultativo, de que empiece el verano y todo, me dicen, che, no hay vacantes. Y yo de repente me encuentro con un vacío enorme porque no sabía qué iba a hacer en el verano y no iba a aguantarme quedarme en mi casa. Y en un momento cierro los ojos y digo, universo, decime a dónde ir, como decime a dónde irme de viaje. Sé que me tengo que ir de viaje, pero no sé a dónde, decime. Y se me viene como la voz de un guía que me dice Machu Picchu, me quiero ir a Cusco. Mis viejos se conocieron ahí. Entonces, para mí ese lugar es como significativo. Este, pero nunca fui a Perú en mi vida. Entonces dije, bueno, ya está. Mi objetivo de vuelta bien capricorniano es ir a Machu Picchu. Después, todo lo que pase en el viaje es parte de la aventura. Porque a mí me cuesta mucho viajar sin rumbo. Me cuesta mucho hacer las cosas sin algo concreto por delante. Entonces, bueno, ir a Cusco, ir a Machu Picchu es la excusa para transitar esta aventura. Entonces, justo en ese momento, durante, no sé si, no sé si decir todo el año, pero varios meses, mientras yo iba a la facultad, me acuerdo de estar en una clase de filosofía tardo antigua leyendo a los neoplatónicos y embebido en clases súper abstractas de filosofía, de metafísica, re como, ah, me encanta, pero al mismo tiempo aburridas. Me acuerdo que leía tus publicaciones mientras estaba en la clase. Como que me ponía literalmente en un momento, no sabía qué hacer, me aburría estar en Instagram porque no seguía personas que me entusiasmaran y la única persona que seguía que me conmovía era vos. Me ponía a leer las publicaciones que subías, a veces subías poemas, a veces subías videos de vos bailando, me parece, y a mí me parecía fascinante, porque no porque estuviera enamorado, porque me gustara ella como eh, amorosamente, sino porque esto que mencioné antes, sentí que vivía la vida con una intensidad que para mí me atraía mucho, pero que en mi caso no estaba disponible. Entonces, me generaba mucha curiosidad, pero al mismo tiempo no, no podía hablarte, o sea, no sabía, no podía decirte, che, quiero ser tu amigo, y las diferencias tan marcadas que mencionaba antes, también me hacían decir, no, o sea, no puedo, no hay manera de acercarme, porque la única forma de acercarme es yendo un viernes menusino o simplemente participando de algunas de las actividades que haces y, y ya, sin ninguna expectativa. Este, entonces, fui a ese segundo viernes menusino, solo ya, yo seguía siendo amigo
amigo de mi amiga con la que había ido al primer viernes menuzino, pero en ese viernes menuzino sentí que tenía que ir solo y no le propuse ir. Fui y fue como muy fuerte lo que sucedió, fue el 11-11 del 2022, hubo un círculo, un ritual de adoración, de devoción hacia el divino masculino y el divino femenino, que es algo similar a la ceremonia que vamos a realizar en 2 semanas. Todas las personas que están acá, súper invitadas. Qué loco, qué simbólico, no lo había pensado, pero sí, en ese encuentro donde hubo otro tipo de apertura y donde bailamos por un momento en una danza tandava, este, me di cuenta que, ok, ya no fue solo con un hombre la actividad. En esa actividad hubo una ceremonia grupal, un compartir muy grupal que me dejó también un poco como anonadado. Me acuerdo que hubo unos cuencos tibetanos que se trajeron de no sé dónde enormes. De Poli, te mandamos besos si lo llegas a ver. Gracias, Poli. Y me acuerdo de haberme tirado al lado de uno de esos cuencos para recibir toda la vibración y me emocioné. Yo no lloro mucho, antes mucho menos, no lloraba. Y cuando recibí la vibración de los cuencos me puse a llorar y tuve como la primera canalización verbal en mi vida, siento que fue amalo todo, ama todo. Sentí un guía diciéndome al oído, ama ama todo con cada fibra de tu ser. Y empecé a sentir imágenes de todo mi cuerpo, de todas las fibras de mi cuerpo, de todas las partes, mis dedos, mis yemas, mis pies, y sintiendo esa energía y ese mensaje, ama todo con cada fibra de tu ser. Empecé a llorar. Y bueno, volviendo un poco a esta línea temporal en coherencia con lo que decías vos, así de vuelta no nos metemos en detalles. En Perú. Subiste que ibas a hacer esa inmersión y yo dije, ya está, ya sé que voy a hacer el verano. Me voy a esa inmersión. Justo empieza en un momento, era el 20 de enero, que empezaba el 21 de enero. Voy a viajar por todo durante enero, voy a ir a Perú, voy a volver y voy a hacer esa inmersión. Ya está, tengo plan de viaje. Y durante ese tiempo en que yo te estoqueaba, pero yo no lo siento como eso. Sofi hizo un Ah, chiste ahí sí. de que te estaba estoqueando. Y yo siento que realmente leía tus publicaciones porque me interesaba lo que subías, no porque quería saber todo sobre tu vida y nada, babear. No me interesaba babear. Eh, y me acuerdo que me llamó la atención particularmente que en ese año empezaste a contar muchísimo sobre tu historia de vida, sobre tu historia eh, de la locura, de tu recuperación, de encontrar tu misión, tu servicio, este, y de las memorias de vidas pasadas que estabas teniendo y la labor que estabas yendo a hacer en Perú vinculada a esa vida pasada. Y a mí eso me voló el bocho, porque yo estoy fascinado con todo lo que tenga que ver con vidas pasadas, la canalización, entrar en contacto con otros, con las deidades. Eso es como algo es como una especie de fetiche, pero no sexual. Usamos esa palabra vinculada a eso. En realidad, un fetiche es como la adoración de algo. Eh, entonces, ya me tenía re fascinado el tema de, che, esta persona se está yendo a Perú porque sabe que tiene que hacer algo que tiene que ver con otra vida. Y yo estoy acá tratando de preguntarle a alguien si saben quién fui en mis otras vidas y, oh, wow, esta persona que ya tiene toda la data de vuelta, idealizándola, tiene toda la data sobre sus vidas pasadas, sabe qué
qué activaciones tiene que ir a hacer. Eh, y bueno, cuando surgió esa oportunidad, yo decidí irme de viaje a Perú, decidí ir a Cusco y después volver por Bolivia y terminar en Córdoba, en Tras la Sierra, donde se iba a hacer la inmersión, pero no pensaba hablarle tampoco. No pensaba en ningún momento entablar una relación de ningún tipo. Y cuando empecé mi viaje, me acuerdo que me tomé un bondi en la estación de Retiro, en Capital, y me acuerdo que fue para alinearse ese bondi, fue el día en que volvía la selección del Mundial. Mm. No sé si se acuerdan, cuando ganamos el Mundial que se llenó la ciudad de gente, fue un despelote todo, y me acuerdo de tomarme el tren para irme a tomar el bondi, y el tren estaba lleno de gente que se iba a ir al obelisco a recibir, eran las 8 de la mañana, un lunes, lleno de gente que se iba a recibir en el obelisco a la selección, ya con bombos, con parlantes, el tren era como una fiesta y yo estaba con mi mochila, yo de acá me voy al norte, ¿viste? Como a donde se escucha el sonido de las nubes pasando del silencio que hay. Y, y me acuerdo, bueno, subirme en Liniers, toda la gente que se iba para Bolivia. eh, Al lado de mío se sentó una chola abuelaza que solo hablaba en quechua y fue como Mm. un baldazo, así, wow, estoy entrando en un viaje real. Este viaje es real. No me estoy yendo a hacer solo turismo, ir a conocer algún lugar lindo, estoy como empezando algo que me va a cambiar. Y cuando llegué a Tilcara y empecé a subir, empecé a escuchar su nombre. Tipo, una voz me nombraba Chandra, como Dan, Dan, en ese momento era Dan. Dan, hablale a Dan. Me decía una voz así, la escuchaba. Y yo me sentía re incómodo, y no, ¿qué le voy a decir, viste? Yo no estaba muy en diálogo con mis guías en ese momento, no confiaba mucho en mis voces internas. Entonces, la dejaba pasar. Bueno, ok, continuamos. Y a medida que me iba acercando a Cusco, la cosa se iba poniendo más intensa. Como, hablale. Hasta que llego a Cusco un par de días antes de Año Nuevo y de irme a caminar, a hacer la subida a Machu Picchu. Y no sabía qué hacer, me acuerdo. Estaba como habitando un vacío enorme porque estaba de viaje, pero estaba solo, estaba viajando solo y no tenía amigos ahí. Y era como que estaba esperando a que llegue, estaba esperando que pasen un par de días para que empiece la caminata a Cusco. Era, era un momento donde en Bolivia estaban habiendo unas manifestaciones, unas protestas tremendas. Cusco estaba re vacío, no habían casi turistas tampoco. Entonces, una tarde bastante fría y nublada, estaba viendo la vista panorámica de Cusco y sentí que tenía que preguntarte. Como, ya, yo mi mente decía, ¿cómo puede ser que yo estoy ahora en Perú y voy a ir a la inmersión y después ella se va a ir a la inmersión y va a venir a Perú? Él estaba haciendo el viaje que yo estaba planeando, o sea, ninguno de los dos sabía que estábamos planeando exactamente el mismo viaje. Con la excepción de que yo no tenía pensado ir a Pucallpa, pero Claro. es, lo estuvimos sintiendo después de eso y hubo alguna conexión con que, bueno, no voy a spoilear No, no, todavía, no, no, no voy no. a spoilear, no No, voy a spoilear, pero simplemente yo empecé a pensar, y yo no confiando porque pensaba que estaba muy mental, de, che, están conectados estos viajes, o sea, ¿cómo puede ser que yo estoy en Perú ahora y después ella se va a ir a Perú? Y
como ya la sensación de que los viajes estaban conectados era tan fuerte y tan punzante que dije, bueno, ya está, voy a preguntarle, yo soy medio mandado, me animo a hacer las cosas, voy a preguntarle y si no, ya está, me saco la duda y no y pasamos a lo próximo. Entonces, en mi afán de querer ver si nuestros viajes estaban conectados y de escuchar su voz, su nombre todo el tiempo, finalmente, creo que fue como el 28, 29 de diciembre, te mandé un mensaje. Sí. En realidad no te mandé la foto de Cubo, te mandé el mensaje, vos me contestaste por qué me preguntás y te mandé Ahí, la foto del ahí. Cusco. Y cuando yo le pregunté, me dijo esto, como, me dijiste algo como, no paro de pensar en vos o algo así, ¿entienden? Como, o sea, esta persona me vio 2 veces, o sea, nos vimos 2 veces, este chico, porque aparte, chicas, tenemos 19 años de diferencia, 25 y 44 años, vino 2 encuentros de tantra, se notó en la formación, un hermoso ser, pero era como, me está diciendo que no para de pensar en mí, y yo tengo luna en Piscis, sol en Libra, romanticismo, película, al toque, ¿eh? Como, ¿qué? Aparte, si me vienen siguiendo, o sea, lo que venía sucediendo era lo siguiente, ¿no? Años de sentir que Perú me llamaba, que mi vida pasada me llamaba, una amiga que me dice, una ex pareja que me dice, te están esperando en Perú. Hasta ese momento yo lo contaba con mis amigas, con las personas de los círculos de las formaciones, que les contaba esto, y era, bueno, es un peruano, mi compañero es peruano, porque me espera en Perú. Entonces, hasta ese momento nada de llamas gemelas, ¿eh? Y, o sea, toda esta situación que se venía dando, mi amiga que me dice, anda porque te está esperando tu compañero, de repente este chico, ¿no? Este jovencito, me dice que está pensando en mí desde Perú. Muy tremendo. Entonces, ahí empezamos a hablar y nos enamoramos. Nos empezamos a mandar audios como de 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, o sea, hablábamos muchísimo, después empezamos a hacer videollamadas. Y yo al principio era como, no puede ser. O sea, yo no creía que él estuviera interesado de esa manera en mí, porque era como mi cabeza, imagínense. Realmente hoy no es algo que lo es el tema de la edad, pero en ese momento fue muy fuerte. Para mí era un obstáculo, era como no podía conseguir que pudiéramos tener un vínculo con esta diferencia de edad. Entonces lo hablábamos un montón, además nos íbamos a encontrar en una formación donde yo iba a ser la facilitadora. Entonces, bueno, fue igual hermoso porque íbamos compartiéndonos mucho. Yo lo estaba acompañando en su viaje, él iba a muchos espacios sagrados, estaba canalizando mensajes para mí, ¿no? Yo me sentía en una conexión constante con él. Realmente fue muy, muy hermoso. Para el amor no hay tiempo, Nahuel, qué lindo. Y bueno, llegó el momento de encontrarnos después de este tiempo amándonos, ya nos amábamos, era como muy fuerte. Nos encontramos en Córdoba en esta inmersión y fue, bueno, muy divertido porque nadie sabía en la formación sobre esto, salvo yo, había 2 amigas terapeutas que me asistían en ese retiro, Mai y Mau, que es nuestra hada madrina, ya contaremos en otro vivo, y solo Mai sabía de esta historia que yo tenía con Marco. Me acuerdo que Marco llegó más tarde al inicio de esa formación y nos hicimos como que no nos conocíamos, o sea, nos abrazamos sonriendo, pero yo estaba súper nerviosa. Y me acuerdo que uno de los grupos que había llegado más temprano, ya habíamos comido y nos íbamos al río y ellos estaban llegando, Marco, con otras personas y se iban a almorzar. Entonces nos separamos. Luego de un rato de estar en el río, me acuerdo que el grupo se quedó en el río y yo me fui, le dije, bueno, me va a preparar el encuentro que iba a empezar con un círculo de inicio de esa formación. Y cuando estoy volviendo hacia la casa donde iba a hacer el retiro del río, me lo cruzo. Y ahí nos damos un abrazo que quedó para la historia, siento. Fue como, creo que uno de los abrazos más lindos que pude recibir en mi vida. Me envolvió con sus brazos, la cintura. Y bueno, esto de sentir, volver a casa, sentir que es el mejor lugar del mundo en el que podía estar,
los dos, así como me acuerdo que estaba yendo caminando con Mau, que es esta chica que les digo que es mi amiga, que me asistía. Ella no sabía en ese momento, pero después nos dice, sospeché que algo pasaba, porque de repente ella siguió caminando y yo me quedé abrazada a Marco y sintiéndonos que este era el primer abrazo que teníamos físicamente luego de estar hablando, no sé, un mes y medio habremos hablado más o menos, eh, a la distancia, Menos 3 semanas. tres Tres semanas, semanas. que fue un montón, porque pasó de todo en ese tiempo. Sí. Y fue un momento en donde yo estaba de viaje al menos. Y bueno, cuando estás de viaje, cada día es una aventura. Cada día es larguísimo. Entonces estábamos constantemente en diálogo y vos estabas presente en todos los lugares a los que yo iba. Y los lugares a los que yo iba eran lugares muy sagrados, lugares ancestrales. Tiwanaku, Pumapunku, las Islas del Sol, de la Luna, Amantaní en Bolivia, en Perú ya eso, los templos sagrados de Cusco, como que yo estaba teniendo, o sea, le abrí los registros a varios de esos lugares y tuve visiones que me conmovieron muchísimo, en y ella estaba presente todo el tiempo ahí. Hubo una ocasión donde hasta sentí que el templo del amor, en Cusco hay un lugar que se llama así, que le llaman así, como que la Pachamama me pidió que le llevara a ella una piedra de ahí para que ella la volviera a retornar cuando fuera a ese lugar. No sabíamos por qué en ese momento, después se reveló un poco mejor, no sé si es algo que contaremos hoy, pero mm, mucha conmoción. Sí, entonces en ese momento nos damos el abrazo y Marco se va al río y yo voy a preparar el espacio para el círculo y preparo, ¿no? Las sencillas, los afú, los almohadones en círculo, van llegando todas las personas se van sentando y queda vacío solo un lugar al lado mío, a la derecha. A la derecha. ¿Y quién faltaba? Marco. Todos estábamos sentadas, creo que éramos 18, 19, 20 personas en total, y faltaba Marco. Y todas las personas sentaron, inclusive mis amigas terapeutas, sin pensarlo, se sentaron en diferentes lugares y quedó el lugar vacío para Marco, que al llegar se sienta al lado mío y fue muy gracioso porque era como, a partir de ese momento, esto ocurre siempre, tanto en nuestro cama como aquí como estamos, que él está a la derecha y yo a la Sí. izquierda. Es realmente una pauta que los guías nos han dado para que nuestra energía esté armonizada. Y es algo que creo, puedo sospechar que también puede ser como conceptualizado en la geometría sagrada del divino masculino y del divino femenino. O tal vez es algo solo de nuestro vínculo. No, 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 no. Creo que es Pero muy acertado lo sí. que dijiste recién. ¿El Ah, hemisferio derecho era el creativo o el sí, pero racional? en realidad los hemisferios izquierdo está conectado con la energía masculina y el derecho con lo creativo y lo femenino, pero en el cuerpo sí, la parte derecha es la masculina y la parte izquierda es Sí. la femenina. Bueno, muy, muy sintético, ¿no? Más, bueno, en ese... Entonces, Sí, perdón. de hecho, había una montañita en el lugar en donde estábamos, el Eco Lodge, y yo la subí a la montaña, ¿viste? Muy capricorniano, subo montañas, es lo que hago. Y llegué tarde entonces al encuentro, y cuando llegué estaban todos sentados, yo no conocía a nadie, medio intimidante, y estaba el lugar vacío al lado suyo y sentí que fue como un rayo que llegó y se sentó al lado tuyo para que se diera inicio al círculo de palabras. Sí. No vamos a llegar así porque ya va casi una hora y no vamos como la mitad al menos de Menos, la menos de mitad, la mitad. pues nos estamos entrando en cosas jugosas, Sí. pero fue bastante caótico
también el tema de la inmersión, porque vos estabas en un rol de facilitadora Sí. y yo estaba en un rol de iniciado, ¿no? Entonces era como todo el tiempo un desafío encontrar un lugar cómodo para los dos en donde pudiéramos nada, relacionarnos un rato en los momentos libres, de tiempo libre, sin que eso como perjudicara la energía del grupo. Y bueno, fue un desafío, creo que yo me siento muy bien con cómo salió, siento Mm. que fue muy extraño porque yo sin querer entré como en un lugar de soporte y asistencia energética, que fue un lugar muy nuevo para mí. Sí. Yo no es que no guiaba nada, participaba de todas las actividades, pero había algo que yo hacía con mi energía que yo no entendía bien porque nunca había estado en ese rol, que era literalmente soportar, asistir, Sostener. sostener la energía del grupo, ayudarla a ella a sostener la energía del grupo, que era algo que era necesario, porque éramos 18 personas abriendo un montón de cosas cuando trabajamos con la energía sexual en el tantra y hacemos ceremonias y círculos y activaciones de la kundalini en grupo, es muchísima la energía que se mueve y ella estaba muy cansada. Estabas como en un periodo donde sea, estaba saturada de cosas y facilitando la formación y yo llegué a asistir también eso. Como no es algo que hablamos, que pensamos ni que intencionamos, no es que yo le dije estoy cansada, necesito asistencia. Se iba dando, creo que nos dimos cuenta en realidad mucho después que esto pasó, ¿sí? Después de que terminó el encuentro. Y hola, bienvenidos que van llegando. Y, y fue realmente un retiro de tantra es realmente muy intenso. Un retiro de 10 días es algo que no suele suceder. Un retiro de tantos días, en mi historia no, y creo que en general no es algo que suele darse. Es muy fuerte la convivencia de lo que se abre. Imaginen, yo estaba en el lugar de guía, facilitando, sosteniendo esa energía y al mismo tiempo abriéndome una historia de amor fuertísima, desafiante, con una persona que estaba practicando todos estos encuentros íntimos con otras personas mientras yo lo guiaba. Realmente fue algo muy fuerte para mí, emocionalmente, energéticamente. Y además tenías como, eran 10 días que estaban para aprovecharse al máximo, entonces todo el día estaba casi ocupado por actividades y era realmente intenso, no hubo ni un día de descanso. O sea, y obviamente hay algunas meditaciones que son más tranquilas, que no son como, no sé, la flauta, en donde activamos las memorias sexuales. Son bailes capaz, pero aún así hay un nivel de intensidad por el contacto con la propia emocionalidad y con la apertura al otro, con confianza, que no es algo que solemos hacer en el día a día, que es agotador. O sea, en el día a día nosotros tal vez tenemos un par de personas en algún momento del día, con suerte, a la cual nos abrimos emocionalmente. La mayoría de las personas no se abren con nadie, a menos que sea uno o dos días por semana. No sé. No, no importa esto. Me parece que ya vamos a ir cerrando, pero les queremos avisar que no se quedan con la intriga, como decía Nahuel, porque vamos a continuar compartiéndolo. En principio, la semana que viene vamos a tener un vivo con Yo Soy Alaika, nuestra hermana, amiga, que tiene mucho que ver también con que hoy estemos acá juntos también, lo vamos a compartir cuando nos encontremos. Quiero contarles, solo para dejarles las ganas, porque la semana que viene vamos a tener este video con Yo Soy la de Laica y vamos a hacer un vivo nosotros también para poder continuar porque es muy jugosa esta historia. Después de ese retiro nos fuimos a un refugio en la montaña, abrimos el registro y nos enteramos de una conexión de una vida pasada, juntos muy fuerte, que se abrió.
Y después yo seguí mi viaje al norte y él volvió a Buenos Aires y empezó a suceder de todo, ¿sí? Porque hasta este momento estábamos en una nube de amor, en lo que en las llamas gemelas se habla como la luna de miel, ¿sí? Pero aconteció una situación muy particular cuando yo estaba en Cusco y él estaba en Buenos Aires con otra persona que apareció. Lo dejamos así abierto porque él seguía siendo poliamoroso y yo no me vinculaba de esa manera en absoluto, ¿sí? Y ya había decidido abrirme a este vínculo porque esta situación ya me venía pasando hace mucho tiempo, que llegaban personas, ¿sí? Que me abrían esta propuesta de esta forma vincular con la que yo siempre me cerraba. Y esta vez dije, bueno, voy a hacer algo diferente, voy a transitar este vínculo a ver qué pasa, con toda la resistencia que yo sentía. Así que cerramos este vivo agradeciendo mucho. Amo el suspenso, los Durga, parte 2. Te vamos a contratar, Sofi, como nuestra guionista. Gracias. La semana que viene estaremos avisando por nuestro Instagram, llama Sagrada Llama, sobre las fechas y los horarios de los próximos vivos, pero queremos recordarles que estamos abriendo este Instagram para compartir nuestro servicio y que los próximos eventos que vamos a abrir están todos relacionados con la sanación que nos trajo esta forma vincular y esta experiencia para poder compartirla con otras personas, porque así lo sentimos en el alma y porque así nos lo piden nuestra asistencia divina, ¿sí? Las deidades que nos están acompañando. Así que quiero agradecerles a todos que están aquí escuchando nuestra historia con tanto amor y para quienes lo van a ver grabado. También para contarles que, aprovecho para contarles que uno de los propósitos de este nuevo Instagram que abrimos es facilitar acompañamientos a parejas también. Hemos vivido cosas tan desafiantes, al menos para nosotros, las personas, todo el mundo vive cosas desafiantes, pero en un sentido vincular, que han conllevado y siguen conllevando tantos aprendizajes que sentimos que estas lecciones, estos conocimientos, estas medicinas que estuvimos recibiendo, podemos también compartirlas con otras parejas que estén transitando sus desafíos. Bueno, gracias, gracias, gracias. Está en construcción este perfil de Sagrada Llama, así que poco a poco vamos a ir subiendo toda la información. De nuevo, gracias. Bella noche. Buenas noches.